Como iglesia, ¿cómo es que podamos cumplir con 5,000 hechos de qué? De bondad, 5,000. Y me puse a pensar en eso un poco esta semana. Estaba en una conferencia con unos amigos en Orlando y aun cuando uno está de viaje, una conferencia, etcétera, todavía debe estar pendiente de qué es lo que podamos hacer para alcanzar y ministrar y hacer algo para otra persona. Y ¿saben algo? Esto no es algo necesariamente fácil para muchos, porque tenemos un schedule, tenemos un calendario bastante lleno, pero también lo que tenemos que hacer es apartar tiempo durante el día para hacer algo diferente, para bendecir otra persona. Y el señor o el doctor Warren Wiersbe es uno de los autores para mí personalmente favorito. Él menciona dos cosas en la vida. Y él dice esto, básicamente, la vida se presenta dos oportunidades. No está aquí en su boletín, pero se lo quiero leer. Y él dice, uno es, y él dice básicamente, hay muchas oportunidades en la vida, pero nuestra parte es responder a esas oportunidades. Y él dice, bueno, la manera en cual una persona responde a las oportunidades de la vida depende en dos cosas. Y él dice, primero, en lo que amamos, nuestra pasión. Y número dos, él dice, lo que estamos buscando en esta vida. Muy interesante. Él dice que diariamente hay muchas oportunidades que se nos presentan, pero en realidad lo que vamos a hacer o la manera que vamos a responder a esas oportunidades significa que amamos o no amamos, o que también estamos buscando algo o no estamos buscando algo. Ahora, cuando regresamos a la vida de Cristo, miramos a varias personas que respondieron a oportunidades en formas bastante distintas y diferentes. Por ejemplo, los líderes judíos tenían una oportunidad de declarar a Jesús como ¿qué? Como el Mesías. Pero ellos estaban tan enojados con Jesús que ellos estaban buscando una oportunidad ¿para qué? Para matarlo. Para matarlo. Cuando Jesús llegó a una casa y él se sentó y estaba con sus amigos y otras personas, María tenía una botella de un perfume bastante caro, ¿se acuerdan? Y este perfume que hizo María, básicamente lo rompió y le echó el perfume y básicamente ungió ¿a quién? A Jesús. Fue una oportunidad de bendecir el Señor. Otra cosa, por ejemplo, cuando Judas era el tesorero, él estaba encargado del dinero de la misión y las misiones y todo eso, y él tenía una oportunidad de servir, pero al final él tomó la oportunidad de ¿qué? De negar a su Señor, de rechazar esta vida, y básicamente él se mató un poco después. También vemos a Pedro, mi amigo Pedro, que siempre hablaba primero y después pensaba. Y a veces nosotros tenemos ese mismo problema, ¿no? Y él tenía una oportunidad de hacer muchas cosas y sabemos que en el libro de Primera de Pedro, sí, él ya maduró, fue un hombre de fe, pero al principio él empezó, en otras palabras, metiendo la pata, por decir. En nuestra vida, en su vida, en mi vida, tenemos muchas oportunidades también, pero algo que a veces nos impide de las oportunidades es cuando las personas nos rechazan. ¿El rechazo es algo doloroso o lleno de alegría? Muy doloroso, ¿no? Cuando alguien rechaza a una persona, esa pared que ellos están edificando o creando duele. Estaba hablando con mi hijo anoche y él trabaja para Publix y él me estaba diciendo, papi, ahora tenemos una iniciativa en el trabajo que el manager quiere que cada persona
que está a nuestro alrededor, nosotros paramos y decimos, hola, buenos días. Y me dice, papi, para mí es lo más absurdo porque a veces te miran con una cara y ni dicen ni una palabra. Entonces para mí es un gasto de tiempo, de energía, pero Él quiere cada persona, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. El rechazo duele. Nunca se me olvida cuando estaba trabajando por una compañía y había un hombre, él era el líder y él ganaba no sé cuántos millones de dólares y con acciones y todo. Y yo lo vi básicamente de aquí de la esquina. Y era él y yo caminando. Y él se acercaba a mí, y yo listo, wow, aquí viene el jefe más grande en el territorio este. ¿Y qué le voy a decir? Y entonces llegamos y él se está acercando, le digo, hola, y sigue caminando. Uno se siente como rechazado. Llamamos a la compañía de American Express y decimos, bueno, yo he sido un cliente fiel por muchos años, quiero un aumento en mi crédito. Lo siento, rechazado. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando nos enfrentamos con el rechazo? ¿Qué hizo Jesús cuando Él fue rechazado? Y aquí es el punto clave de esta mañana, y aquí está en la pantalla. Muestre bondad a pesar del rechazo. Muestre bondad a pesar del rechazo. Ahora, dígale a su vecino en esta mañana, muestre bondad a pesar del rechazo. Ahora, si ellos le están rechazando ahora mismo, no lo permite, ¿ok? No lo permite. Ahora, noten aquí en su boletín, dice lo siguiente, aun cuando Jesús fue rechazado, nunca, ayúdame, vamos a repetir esta palabra, nunca, todos juntos, ¿listo? Nunca perdió la esperanza en las personas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esto sea una realidad? Porque en esta última semana hablamos de esas personas difíciles de amar, esas personas que nos han, causado dolor o problemas o lo que sea. Y esas personas lo debemos amar y debemos, mostrarle bondad también. Pero, ¿cómo podemos evitar esta tentación de cuando alguien nos rechaza? Oh, no, se quedan. Ahí se quedan. Aquí está el primer punto. Y este mensaje no van a escribir mucho, pero sí vamos a anotar varias cosas en las Escrituras. Número 1 dice, haga planes para mostrar bondad a los que los rechazan. Haga planes para mostrar bondad a los que los rechazan. Esta semana, como le mencioné, estuve en una conferencia y yo vi una persona que hace varios años atrás nosotros quedamos en un contrato de hacer un trabajo y recibir un pago. Y yo hice el trabajo por este señor y su empresa y quedamos en recibir este pago por el entrenamiento. No hay problema. Y durante ese tiempo pasó una semana y yo lo llamaba, hey, no vi el cheque en el correo, todo está bien. Y él me decía, sí, ya ahorita lo vamos a enviar. Ok, está bien. Y Yami, la tesorera, no veo el cheque. Ya han pasado una semana, 2 semanas y no veo nada en el correo. Está bien, no te preocupes. Y entonces pasó un mes y otro mes. Y al fin lo llamé y digo, hey, nunca recibí el cheque. Y él me dice, mira, ya hoy mismo está en el correo. Ok, está bien. Mira, mi amor, ya él me dijo que está en el correo. Y Yami me mira con una cara como, ya han pasado 2 meses, no creo. Pero bueno, ok. Eso fue hace unos 5 años atrás. 5 años. Ya Yami no me pregunta si el cheque va a venir. Pero
durante ese tiempo yo hablé con ella y dije, mira mi amor, está bien, nosotros tenemos comida, está bien, yo lo perdoné, no hay problema. Esta semana yo vi a ese señor en la conferencia. Y lo más cómico para mí es que el nombre inmediatamente me vino a la mente y yo le dije, hey, fulanito. Y él me miró con una cara como, oh, ¿cómo estás? Ven. Él estaba con un pastor ahí. Yo lo saludé, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está el hijo? Y en mi mente, me dolió. Pero estuve pensando y orando, Señor, está bien aquí. Está bien. Pero él en un sentido, por lo menos yo me sentí rechazado como, mentiroso, todo esto. Pero lo que tenemos que hacer y lo que vamos a ver aquí es que tenemos que hacer planes para mostrar bondad a los que nos rechazan, a los que nos roban, a los que nos dicen malas cosas. Porque si no, ¿cuál diferencia hay entre nosotros y los que no vienen a la iglesia? Y los que no conocen a Cristo. Ahora, vamos a regresar aquí en su boletín a Mateo 26. Y antes de leer, ya tomaron la cena del Señor. Ya Jesús estaba ahí con sus discípulos y él estaba ya listo para salir al jardín y básicamente ser arrestado y ir a la cruz. Y dice en Mateo 26, aquí está en su boletín, lo pueden buscar en su Biblia también si lo tienen ahí cerca. Dice, luego de cantar el himno, fueron al monte de los olivos. Allí Jesús les dijo, ahora, aquí está una profecía del Antiguo Testamento. Todos ustedes, sé que escandalizarán de mí, ¿cuándo? Esta misma noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Ok? Ahora, ¿quién era el pastor? Jesús. ¿Ok? Ahora, en estos tiempos, ¿qué hacía un pastor? Un pastor en particular de ovejas. Él cuidaba a su rebaño, él le daba alimentos cuando llegaba un lobo o un animal para almorzar ese día. Él sacaba, lo necesario para fajarse con ello, etc. Entonces, Jesús tenía sus discípulos. Y estos discípulos eran bajo su protección. Pero la Biblia ya anticipó este tiempo, este momento, cuando Cristo iba a ir y estar más cerca a la cruz. Y dice, pero después de que yo haya resucitado, hablando Cristo, iré delante de ustedes a Galilea. Y al final del servicio vamos a regresar a esta idea. Pero Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, ¿qué? Me escandalizaré. Ahora, a mí me encanta Pedro, la verdad. Yo tengo como un cariño a Pedrito, porque él tenía buenas intenciones, ¿no? Una declaración, pero wow. Él tenía toda buena intención. Jesús le dijo, de cierto te digo, que ¿cuándo? Esta noche, antes que el gallo cante, me negarás ¿cuántas veces? 3 veces. Pedro le dijo, aun cuando tenga yo que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Saben algo que duele bastante? Cuando nosotros le decimos a Dios, Dios, yo nunca voy a hacer eso otra vez, y lo hacemos. ¿Eso le ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado y duele, pero duele profundamente. Señor, no voy a hacer esto nunca otra vez, y la semana que viene, o la misma noche o la mañana, ahí está.
debemos tener cuidado con las promesas que hacemos al Señor. Debemos tener mucho cuidado con las declaraciones cuando estamos orando, cuando estamos hablando con otros. Aunque nosotros hemos rechazado a Dios, Él nunca nos rechaza. Piensen en eso. Cuando nosotros estamos en Cristo, es una relación con Dios permanente. Nadie o nada nos puede separar de Dios. Y Dios ya ha anticipado los errores, los pecados que yo voy a cometer y nosotros vamos a cometer. Y aún todo eso, todavía, Él nos ama. Él nos protege. Él no nos rechaza. Entonces, en esos momentos cuando nos sentimos que Dios no le importa, es un error de nuestra parte. En esos momentos cuando pensamos que Dios no le interesa este detalle de mi vida, no es cierto, Él sí le interesa. Porque Dios nos ama como un buen pastor. Ahora, dice, mientras Pedro estaba sentado afuera, ya un poco más adelante, en el patio se le acercó una criada y le dijo, también tú estabas con Jesús el Galileo. Entonces ya pasaron por el jardín, Pedro estaba ahí, le cortó la oreja del soldado, Jesús sanó la oreja del soldado, se lo llevaron todos los discípulos básicamente, como mencionó la profecía, salieron pero rápido. Y dice, también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él, hablando de Pedro, negó delante de ¿quién? De todos, y dijo, no sé de qué hablas. Interesante. Dice, y se fue a la puerta, pero otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Ahora, Lucas nos dice que básicamente una de estas siervas, un siervo era familiar del señor que le cortaron la oreja. Ahora, si alguien en su familia, otra persona le corta la oreja, ¿ustedes van a tener información acerca de esa persona? Claro que sí, van a saber quién le cortó la oreja. Entonces él dice, no, yo no conozco a Jesús. No sé quién es. Dice, pero aquí, y se fue a la puerta, pero otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús, pero él lo negó otra vez. Y dice, ¿hasta qué? Hasta juró. Entonces no es suficiente negar a Jesús, ahora tengo que jurar para hacer mi punto. ¿Okay? Y dice, no conozco a ese hombre. Un poco después, los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron, sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Y dice, entonces él comenzó ¿a qué? A maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. ¿Están notando la progresión? Primeramente lo negó, entonces juró, entonces empezó a decir malas palabras y dice aquí, enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de Jesús, de que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y noten, dice, y saliendo de allí, lloró amargamente. Ahora, para mí esta parte al final es muy especial,
Porque cuando nosotros hemos pecado contra Dios y genuinamente hay arrepentimiento, Dios nos perdona. La promesa en primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no importa el pecado, si genuinamente nos acercamos a Cristo, Señor, he perdonado, Él nos perdona. Entonces aquí tenemos a Pedro, negó a Jesús 3 veces. Regresamos al punto clave. Muestre bondad a pesar del rechazo. Y más tarde vamos a ver el final de esa parte. Ahora, el segundo punto es, escoja la gracia cuando le condenan públicamente. Escoja la gracia cuando le condenan públicamente. Ahora, cuando regresamos a la historia de Jesús, había muchas personas que estaban condenando, que estaban básicamente rechazando a Jesús y estaban formando problemas durante su ministerio. Primeramente los líderes que no anticipaban los milagros empezaron a formar problemas. Ellos ya rechazaron a Jesús. ¿Quién más? El gobernador rechazó a Jesús, le echó la culpa a los romanos o a los judíos, pero esencialmente negó a ¿quién? A Jesús. Pero miramos aquí en Lucas 23. En Lucas 23 ya Jesús está ¿dónde? En la cruz. Y a su mano izquierda hay ¿quién? Un ladrón. Y a su mano derecha hay dos ladrones. Está en mala compañía. Y aquí está Jesús en el medio. Y dice Lucas, uno de los malhechores que estaban allí colgados, ¿y qué es la palabra? Subrayen esa palabra, por favor, insultaba. Ahora, sabemos cuando regresamos en la historia que la crucifixión no era una muerte de 5 o 10 minutos. Muchas veces las personas lo colgaban en la cruz por 3, 4, 5 horas, hasta que ya ellos no tenían la energía para levantarse y empujar con sus piernas para respirar. Entonces al final muchas veces llegaban y tomaban un palo y entonces los huesos en las piernas básicamente los rompían. Pero aquí estaba Jesús con ellos por un tiempo, insulto tras insulto, después de más insulto y más insulto. Y dice aquí, y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y habían personas alrededor de la cruz, habían personas que estaban llorando, habían personas que le estaban gritando, le estaban insultando. Y eso era de una distancia, pero aquí a su derecha y a su izquierda estaban estos dos hombres. Dice, pero el otro lo reprendió y le dijo, ¿ni siquiera ahora que sufres la misma condena, temes a Dios? ¿Qué estaba pasando? Después de un tiempo de insultar a Cristo, después de un tiempo de burlarse de Él consideró las declaraciones de Cristo. No sabemos cómo, pero algo sucedió en su mente, en su corazón, que cambió. Y dice, lo que nosotros ahora padecemos es que es justo. Yo le robé a esta persona, wow, aquí estoy, maté a esta persona, aquí estoy, es justo. Pero, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos. Pero dice que no cometió ningún crimen.
Y eso es tan importante. Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, nunca pecó. Nunca pecó. Ahora, para algunos es difícil entender esto. Pero Cristo, cuando Él estuvo aquí con nosotros, Él dependía del Padre 100%. ¿Él fue tentado, sí o no? Sí, obviamente sí, pero sin pecar. Dice, y a Jesús le dijo, y ahora es muy personal, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, aquí está la gracia de Dios. De cierto te digo que hoy estarás ¿con quién? Conmigo en el paraíso. Siempre regresamos a esta idea. Sí, Jesús murió por todo el mundo, pero Él murió por cada uno de nosotros. La muerte de Cristo en la cruz fue algo global, sí, pero fue algo personal. No podemos decir, bueno, dependo en mi iglesia para mi salvación, no, porque la salvación es algo personal. Nosotros tenemos que venir a Cristo personalmente, no porque viene mi abuelita o mi abuelito, o mi papi o mami, no, es algo personal. Pero noten, durante este tiempo, Jesús lo escuchó y le dio esa afirmación, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Saben algo? Si no era por la palabra de Dios, yo no puedo imaginarme dónde yo estuviera hoy. Porque lo que encontramos aquí son palabras de Dios. Esto no cambia. Jesús nos dice que cada palabra, cada letra se va a cumplir. Piensen eso. En el momento que este hombre falleció, en ese momento él estaba en la presencia de Dios. Eso para mí es, pero ni lo puedo capturar totalmente en mi mente. Que Dios nos amó tanto que envió su único hijo para sufrir y morir de entre dos personas por un pecado que fue la verdad. Él es el Hijo de Dios. Sin pecado, sin un crimen, Él murió y cuando lo insultaban en la cruz, ¿qué hizo Jesús? Le dio esperanza a ese hombre. ¿Qué hacemos nosotros en esos tiempos? Cuando hay personas a la izquierda, a la derecha y nos están insultando, ¿qué hacemos? ¿Los rechazamos? ¿Empezamos como Pedro a jurar y decir malas palabras? ¿O pensamos por un instante, ¿qué puedo hacer en este momento, Señor, para mostrarle, para enseñarle a Cristo Jesús? Es difícil, y yo sé, cuando alguien lo está insultando y en vez de tirarle algo, tratar de bendecirlo. Es difícil. Nunca se me olvida cuando estaba equivocado en una situación, estaba haciendo entrega de paquetes y la dirección en la caja estaba mal. Y yo me confundí con la dirección y el número de la casa de este señor. Y 2 noches o 3 noches fui a la casa que no era. Y este hombre al fin, cuando arreglaron la situación, cuando lo vi, me empezó a dar, pero barbaridades. Y le dije, Señor, lo siento, pero me equivoqué. Y el león se calmó.
Pero si soy sincero, no cada vez respondo de esa manera. No he respondido siempre de esa manera. Yo sé que para algunos es muy difícil entender esto, pero es la verdad. Pero cuando alguien insulta con palabras fuertes que duelen, ¿qué debemos hacer? Debemos mostrar ¿qué? Bondad. No debemos atacar, no debemos discutir, debemos tratar de bendecir a esa persona. Es interesante estar con personas cuando están ya al fin de su vida, ¿no? Es muy interesante lo que dicen, lo que comparten. Y este hombre ya él sabía, no había una solución cuando uno ya estaba colgándose en la cruz. ¿Entienden eso? Ya cuando él o ella estaban en la cruz, ya no había solución. En ese instante ellos ya su condenación era cierto, su muerte era sin duda. Pero aún este Señor, Jesús dice, hoy mismo estará conmigo. Regresamos otra vez al principio clave. Muestre bondad a pesar del rechazo. Dice aquí en su boletín, enfoque su vida en la restauración de las personas. Enfoque su vida en la restauración de las personas. Ahora, miramos ahora Juan 21, y a mí me encanta esta historia. A mí me encanta, una de las favoritas mías. Dice, después de esto, ahora ya Jesús lo enterraron, fue resucitado de los muertos, ya él estuvo con los discípulos y ahora están en Galilea. Y dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al lago de Tiberias, y lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás conocido como el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron ¿qué? Nada. Ahora, eso para mí es muy común. Cuando iba con mi hija me decía, papi, ¿por qué siempre vamos y nunca regresamos? Bueno, esa es otra historia. Pero bueno, sabemos que ellos salieron a pescar, eran profesionales, Pedro y los hijos de, y Juan y su hermano, pero nada pudieron sacar del mar. Estaba vacío, estaban ahí pasando el tiempo. Y dice, el segundo párrafo, dice, cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red. Y eran tantos los pescados que ya no la podían, ¿qué? Sacar. Llegó Jesús y cambió la historia. Dice, entonces el discípulo a quien Jesús amaba, y ese era Juan. Juan siempre se identificaba como el discípulo quien Jesús amaba. Es como ese hermanito, esa hermanita que dice, yo soy el hijo que mami ama. Ok, sigue. Entonces dice, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, otra vez, amo a este hombre, dice, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban como a 200 codos de la orilla, o 300 pies de la orilla. Ahora, lo interesante de esta historia
Y no sabemos si esto fue algo negativo, sinceramente, o positivo en la vida de Pedro, porque ya Jesús le dijo, mira, esperen por mí en Galilea. Entonces no significa necesariamente que ellos salieron a pescar y iban a abandonar el ministerio. La Biblia no dice eso. Pero también a veces tenemos que pensar en las cosas que estamos haciendo. ¿Cuál es el propósito de esas cosas? Dice aquí el tercero párrafo, dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas, un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de pescar. Y dice, Simón Pedro salió del agua y sacó la red a tierra, llena de grandes pescados. Eran 153. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Entonces Jesús tomó el pan y les dio de él lo mismo que el pescado. Dice, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, ya era tiempo para desayuno. Los niños se ríen de mí porque a veces cuando tenemos la oportunidad vamos a Cracker Barrel para desayunar. Y ellos, Yami, Savannah y el niño ordenan su desayuno y yo ordeno el pescado. A las 11 de la mañana me dicen, papi, tan temprano, pero qué rico es. Ahora, aquí estaba Jesús presente, ya con desayuno listo. Ellos estaban tantas horas sin esperanza. Y Jesús le dice, no, está en el otro lado, tíralo al otro lado. Y llegan aquí a la playa y ya tienen desayuno, ya tienen pescados para vender o comer. Y aquí vamos a aprender algo bastante importante. Porque Jesús habló con Pedro que él lo iba a negar y después de eso se llevaron a Jesús. Y aunque Jesús lo vio en esos momentos, dice Lucas, cuando él lo negó, él no habló otra vez. Se apareció a ellos, le habló, pero aquí no le habló personalmente como lo tenemos aquí escrito. Y aquí hay un principio que debemos aprender en esta mañana, y aquí está. Prepárese para dar a la gente otra oportunidad para tener éxito. Prepárese para dar a la gente otra oportunidad para tener éxito. Aquí estaba Pedro y Juan y sus hermanos y aquí está el Señor. Y noten aquí lo que dice. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora, algunos piensan que esto significa los pescados, otros dicen que más significa los discípulos. Sinceramente puede ser los dos, pero él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Por favor, subrayen esa palabra quiero. Lo que Jesús le estaba preguntando es, si tú me amas más que esto. Y yo creo que él estaba hablando más acerca de los discípulos y su compromiso. Y Jesús le estaba preguntando, Pedro, ¿hay un compromiso total aquí? Y él respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Jesús estaba elevando la expectativa para preparar a este hombre a guiar a otros,
Pero Pedro no estaba a ese nivel. ¿Dónde estaba Pedro? Más bajo. Es cuando alguien le dice a usted, yo te amo. Y a veces si es difícil decirlo, decimos, sí, yo te quiero mucho. Hay una diferencia. Dice, él dijo, apacienta mis corderos, cuida de mis hijos, de mis hijas. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces, en el griego, Jesús estaba preguntando, Pedro, ágape, compromiso total, un amor autosacrificial. Pedro respondía, fileo, te quiero como un hermano. Te amo, Jesús, como un hermano. Pero ese compromiso, no sé si estoy listo. Y sigue. Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas. Dice, y la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Se bajó, ¿a qué? Pueden hablar, estamos bien aquí. ¿Qué hizo? Se bajó a su nivel. Y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y dice que Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú sabes qué, todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y lo que vemos aquí es algo tan profundo. Porque Jesús dice en Juan 15 que no hay un amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Y Pedro, yo sé que tú me amas como un hermano, pero lo que yo estoy pidiendo es un amor mayor, un mayor más grande. Es un compromiso total. Y a veces las personas dicen, sí, yo amo a Jesús, yo voy a la iglesia, leo la Biblia, pero nunca han entregado su vida al Señor Jesucristo. Y en realidad no conocen al Señor a este nivel de amor. Lo que me encanta de este pasaje es que Pedro lo rechazó ¿cuántas veces? Por lo menos 3 veces. Jesús le preguntó ¿cuántas veces si lo amaba? 3 veces. Y yo creo que aquí lo que vemos es la gracia de Dios. No importa cuántas veces negamos al Señor. Él está listo para conectar con nosotros a ese nivel donde estamos y ayudarnos a subir. Una pregunta en esta mañana al terminar. ¿Han rechazado a Cristo Jesús? Si usted está aquí en esta mañana y no conoce a Cristo como su Salvador, cuando Jesús le habló al Señor que estaba a su lado en la cruz y le dijo, hoy usted estará conmigo en el paraíso. Esa promesa no aplica a su vida. O posiblemente ya usted conoce a Cristo, pero sinceramente lo ha negado en
una forma u otra y se siente como, ¿cómo es que Él me va a perdonar por esto? Fue en público, fue con amigos, fue con mi familia. ¿Cómo es que Él me puede perdonar por esto? Tenemos la promesa de 1 de Juan 1:9. Y esas personas que nos han rechazado y duele y ha afectado a nuestra familia, a nuestro esposo, esposa, hijo, esa persona también debemos perdonar y buscar una oportunidad de bendecirlo de una forma bondadosa. Regresamos al principio. Muestre bondad a pesar del rechazo. Jesús nos dio el ejemplo, lo aplicó con sus discípulos. Y ahora la tarea que tenemos cada día es determinar, ok, no importa lo que me hizo esta persona o ese grupo de personas, no voy a permitir que ese rechazo afecte mi vida espiritual. Jesús entiende mi dolor, Él ha visto mi sufrimiento, pero todavía yo tengo que hacer mi parte y extender una mano y hacer algo totalmente diferente de lo natural para bendecir a esa persona y posiblemente darle una oportunidad de conocer a Cristo Jesús. Es muy posible que esa persona que ha causado tanto dolor en su vida es la persona perfecta para demostrar bondad en una forma genuina, para crear una plataforma y extender una invitación al Salvador. Y es posible que Dios esta mañana está esperando que alguien diga, ok, yo voy a hacer mi parte, Señor. Esta semana yo voy a ver a esa persona, esta noche yo voy a ver a esa persona y yo voy a hacer mi parte. Aunque ellos me han rechazado y me duele, yo voy a extender la misma gracia. Voy a extender amor y bondad porque ellos no conocen a Cristo. Dice otra vez, muestre bondad a pesar del rechazo. Vamos a inclinar el rostro e ir al Señor en una palabra de oración. Señor, estamos aquí en esta mañana y sinceramente, como hemos hablado en esta última semana, es una cosa hacer hechos de bondad con las personas que nos aman, con las personas que nos cuidan, con las personas que son generosas con nosotros y es otra cosa totalmente diferente cuando una persona ha causado en nuestra vida, en la vida de alguien que amamos mucho, dolor, sufrimiento, angustia. Pero Señor, hoy hemos aprendido que el rechazo no debe ser una barrera para mostrar la bondad, para dar gracia, para compartir el Evangelio. Señor, perdónanos por esos tiempos que hemos usado el rechazo, ese dolor, como una herramienta, con propósitos que no son divinos, que lo son de nuestra carne. Señor, tú conoces a cada corazón aquí. Si hay alguien aquí, Señor, que no tiene esa relación con Cristo, que hasta hoy ha rechazado la gracia de Dios,
Señor, que hoy sea el día, como mencionó Omar, que ellos se acercan a nosotros. No necesariamente para ser miembro de esta iglesia hoy o empezar a dar, pero para entender, Señor, lo que ya tú hiciste en la cruz. Morir por nuestros pecados, derramar su sangre y ser resucitado de los muertos. Mientras que estamos en una actitud de oración, hay alguien aquí que al escuchar el mensaje en esta mañana dice: Marcel, yo he escuchado el mensaje de Cristo, pero si soy sincero con Dios, yo nunca he recibido a Cristo como mi Salvador. Posiblemente que usted fue confirmado como niño o bautizado como niño o niña, pero nunca ha tomado esa iniciativa sin la ayuda de otra persona para aceptar a Cristo como su Salvador, para pedirle perdón por sus pecados. Y hoy usted entiende que no hay acceso a Dios sin conocer a Cristo personalmente. Si usted quiere conocer a Cristo, le quiero dar una sencilla invitación. Solamente le pido que levante su mano alto. Y eso me va a indicar a mí: Marcel, no conozco a Cristo como mi Salvador. Y si usted levanta su mano, yo le voy a pedir que vaya a la mesa atrás y ahí alguien se va a reunir con usted para hablar. Si no conoce a Cristo, ahí donde está, levántase y puede ir atrás y alguien se va a acercar para hablar contigo. Los demás podemos estar en oración, pero eso es un tiempo muy especial. No sabemos si Dios va a permitir otro día, pero sí sabemos que Él ha permitido este momento. Si usted quiere aceptar a Cristo, levántase ahí donde está, por favor. Voy a hablar con el pastor Russell, Omar. Permítale que ellos le enseñen cómo aceptar a Cristo. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este gran ejemplo que tenemos de la gracia de Dios, de la bondad del Señor. Ayúdanos hoy, Señor, para ser sal y luz con cada persona, con cada oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén.